Sí, en línea está Jorge Alemán. Jorge es escritor, psicólogo, ensayista, psicoanalista, perdón, ensayista y un partícipe hoy por hoy del debate político en Argentina, aunque esté recién en Madrid y de una forma muy interesante e intensa. Hola Jorge, ¿cómo te va? Daniel Choraquian te saluda desde la 530. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. Igualmente para mí. Ahí hablaba de las posibilidades de comunicarnos a propósito de este texto tan interesante que publicaste en Páginas sobre el posibilismo. Y vos sabés que Sí. no podía dejar de pensar esto en relación con que hace 35 años se dictó la condena en el juicio de las juntas, ¿no? Y cuántas veces el posibilismo fue una suerte de, de concepto usado para una cosa y para otra, tanto para un barrido como para un fregado, diríamos los mayores, ¿no? Y me gustaría por ahí que empecemos charlando sobre esa idea y lo que significa en este contexto político argentino. Y bueno, es así como lo estás planteando ahora. Sirve para distintas, o bien para la inmovilidad, o bien para penetrar y estudiar bien cuáles son las condiciones de posibilidad. Yo traté en un texto muy breve de sintetizar las distintas posibilidades que tiene esa palabra. Normalmente se la usa peyorativamente, ¿no? Se hace con eso alusión a las limitaciones que hay en un gobierno. Sobre todo por parte de la izquierda, cuando ves que ese gobierno decepciona. Eso lo veo de distintos modos, pero lo percibo tanto aquí en España con la coalición progresista, como también con el Frente de Todos. Entonces, en el artículo de página de hoy he de decir dos tipos de posibilismo. Hay un posibilismo que no podemos aceptar, que es que determinadas cuestiones donde está en juego la esencia misma de tu proyecto, no las asumas. Ahí me parece que es el costado malo del posibilismo. Por ejemplo, los presos kirchneristas son el germen del macrismo dentro de este gobierno. Tienen un gran potencial destructivo. Es inaceptable la situación de que puedan ir de nuevo presos los compañeros que fueron, digamos, víctimas del lawfare macrista. Claro. A la vez, creo que la lucha por estas cuestiones debe darse dentro del espacio que ha sido conquistado democráticamente, porque ahí está el otro aspecto, que es utilizar la palabra posibilismo para impugnar definitivamente el espacio logrado y por lo tanto ir o siendo a la vez funcionales al enemigo. Entonces, aquí está el trabajo delicado que hay que hacer, que por un lado no retroceder ni paralizarse frente a lo que se considera justo, como por ejemplo exigir la libertad de los kirchneristas, pero por otro lado esa lucha se debe dar en el interior del espacio que está conquistado. Si empieza a haber toda una cadena de impulsiones a este espacio, es la acusación de posibilismo ya toma otra dimensión, es como una intención, es como algo en donde verdaderamente la decepción sirve para estar todo el tiempo dándole al espacio las fallas. Y esta otra gran pregunta, que es cuáles son las condiciones de posibilidad, estamos en la palabra posibilidad, de un proceso transformado bajo la dominación capitalista. En fin, entonces ahí hay como distintas vertientes de este tema. Porque aquí también hay decepcionados, esperaban un impuesto a las grandes riquezas, no hubo, esperaban una ley contra los desahucios, y es parcial, y salió gracias a que le impuso Unidos Podemos. Bueno, evidentemente hay situaciones que impone tanto la herencia anterior como endémica.
pero a la vez es interesante que esas tensiones y esos conflictos se den en el interior mismo del espacio, porque si al final ni logramos radicalizar ni pensar en las transformaciones, y encima destruimos el único espacio en donde podrían ponerse en juego, y donde me parece a mí que está uno de los cuestión, ¿no? Sí. Vos mencionaste la decepción, y indudablemente la decepción va vinculada también a un conjunto de expectativas que son pura subjetividad, digo, más allá de las promesas de campaña o de los discursos de campaña buscando el voto. Hay una carga de subjetividad en las expectativas que uno tiene sobre un gobierno, y hablo tanto del PSOE y Unidas Podemos en España como el del Frente de Todos aquí en Argentina, y sin duda es uno, para analizar, para pensar en esa decepción, tiene que pensar en ese conjunto de expectativas, ¿no? Me parece a mí, digo, vos creés que efectivamente hay una construcción de las expectativas que probablemente también estén un poquito digamos corridas o no necesariamente ancladas en aquello que fue lo real que ofreció la propuesta de campaña. Sí, por empezar, algunas de esas de no hay que distinguir cuestiones. Algunas de esas expectativas fueron formuladas en un pandémico, ¿no? Y creo que la pandemia es un aspecto suficientemente determinante y potente como para retar, porque no sabemos hacia qué mundo vamos. Claro. O sea, el daño que se va a producir es muy grande, el ya producido es muy grande, y no conviene naturalizarlo. Son cifras de muertos espantosas, son destrucciones del tejido social terribles, destrucciones de los puestos de trabajo, ampliación de todos los sectores oprimidos, marginados, excluidos. Así que esto, digamos, ha traído una nueva perspectiva, un nuevo horizonte trágico, que es pensar verdaderamente incluso si la política misma va a sobrevivir a la pandemia. Y por otro lado hay expectativas razonables que sí me parece que vale la pena seguir empujando y seguir luchando por ellas. Claro. Una de ellas es la reforma de la Corte Suprema, tener otra justicia. Ha sido muy importante en el caso de argentino el aporte solidario de las grandes fortunas, en marcha la ley del aborto, y luego empujando a favor de las ayudas sociales que puede haber, que estando bajo el capitalismo ya sabemos que van a ser limitadas, porque lo otro es introducir medidas de corte socialista para lo que sería necesario, digamos, una internacionalidad distinta, en el caso de que fuera posible y fueran deseadas por el pueblo, además, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Me parece que ahí también hay vos hablabas la semana pasada en el programa, en esta misma radio, en el programa de nuestro compañero Daniel Tonietti, sobre la existencia de lo contingente en la política, ¿no? Hoy estamos en un mundo global donde, por más que hay aparentes reacciones contra la hegemonía neoliberal, uno siente que el poder es todavía tan grande, tan enorme, y que digamos, juegan en otra cancha, digamos, ¿no? Donde ese poder neoliberal, el poder financiero, el poder de las potencias militares, exacto, juegan en otra cancha, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto espacio hay para la contingente, para la aparición, ¿no? Para la aparición de lo extraño en el campo de la política? Y vos hablabas de eso un poco, y me encantaría que puedas como decís vos, juegan en otra cancha porque tienen una capacidad de estar todo el tiempo reproduciéndose ilimitadamente y de rehacerse. Es el capitalismo
financiero especialmente, ¿no? Sí. Así que el crack económico que va a haber, antes hubiera inmediatamente sido sinónimo de una gran revuelta social, y una gran revuelta social con un signo, vamos a decir, transformador, popular. Hoy lo que estamos seguros es que va a haber un crack económico, pero no en cambio no podemos asegurar que con eso el capitalismo se transforme. Hay un momento indeterminado todavía, y vos lo has señalado, es decir, empieza a haber protestas, ¿no? Manifestaciones, pero son difíciles todavía de traducir qué tipo de proyecto político tienen, y si ese proyecto va a poder ser articulado popularmente. Eso es muy difícil de saber. Yo te doy un ejemplo. Yo, como soy extranjero en mi barrio, hablo con senegaleses, rusos, ucranianos, pakistaníes, latinos. No sé si los españoles lo hacen, pero como finalmente yo soy un extranjero más, converso con todos ellos. No hay uno que piense en términos políticos. Todo está destinado a la sobrevivencia, a pensar cómo se sobrevive. Ha quedado no lejísimo, como todo el mundo. Y esos sectores, por ejemplo, podrían ser planteados en términos de un proyecto de emancipación, de un proyecto como planteábamos en los 70 cuando leíamos a Fan. Bueno, eran los sectores, son todos sectores estigmatizados, oprimidos, pero cada vez que converso con alguno de ellos, no de su país natal, ahí puede surgir alguna cuestión política todavía, pero cuando aparece el presente o puede venir, no les interesa en lo más mínimo pensar en términos políticos. La política no ha llegado a esos lugares, ¿no? Está bien, se me puede decir que este es un lugar marginal, ya no tanto, porque son más del 10% de la población. Y bueno, ahí hay todo un tema que bien habría que ver cómo se va a resolver. La distancia que hay entre en el día a día que tienen que mantener miles de seres humanos para sobrevivir en un mundo como este, y la posibilidad que tengan todavía de optar por la política. Claro. Ahí, en ese aspecto, hay una ventaja en Argentina, en donde hay todavía mucha militancia social, muchas organizaciones sociales que todavía vehiculizan esto, ¿no? Sí. Pero también voy viendo que hay mucha gente afuera de la lógica política. Claro, vos sabés que me acordaba, una de nuestras primeras charlas al comienzo de la pandemia fue una a propósito de una interesante discusión que vos planteaste con un texto de Giorgio Agamben. Y ahora me acordaba del concepto de nuda vida de Giorgio Agamben, cuando vos hablabas de estos inmigrantes que solo piensan en sobrevivir, y si bien el concepto de nuda vida es por ahí un poco más complejo, digo, nos han reducido o han reducido a gran parte de la población, ¿no? Se aproxima bastante a la nuda vida, en el sentido en que nadie debería estar condenado solo a sobrevivir, ¿no? Es decir, claro. Eso, la condena a sobrevivir estaba en los campos de concentración, ahora está en las grandes ciudades, es decir, es algo como concentracionario en realidad, ¿no? Duran 2 días en un trabajo. Yo, por ejemplo, y esto estoy hablando de la zona euro todavía en España, cada vez que entro a un lugar nunca está, en general, salvo pocos sitios, porque yo suelo hacerme amigo de los sitios donde voy a tomar un café, pero nunca están los mismos trabajadores. Duran 2 meses, 3 meses. Bueno, en una situación así es muy difícil que la energía que demanda esa supervivencia puede de golpe explotar todo, pero es muy difícil que eso se traduzca políticamente.
Pero como estamos siempre hablando en el día de hoy, puede darse una coyuntura donde resulte que de acá a unos meses veamos una serie de protestas sociales que se vayan hilvanando y propongan frenar toda esta locura. Sí, sí, podría ser, claro que sí. Empecé el programa recordando el 9 de diciembre de 2015, que fue el día que el pueblo salió a despedir a Cristina Fernández, en un hecho que para mí es inédito. No sé si vos tenés registro de algo similar, ¿no? Que después de 8 años de gobierno, una presidenta haya sido despedida con alegría y melancolía por su pueblo. Y me parece que es importante recordar el significado de ese día. Eso es la Argentina. Eso es la Argentina. Te diría que yo creo que es imposible ver una escena así en Europa. Ajá. Sí, la gente no tiene ese entusiasmo. Ahí había todavía un gran proyecto político. Ella se despedía, pero encabezaba ese proyecto político, y el proyecto político argentino continúa. Sí. Hola, no estoy escuchando. Bueno, no sé si... Sí, yo te escucho. Estás. Perfecto, ahora te escucho bien, Me decías que el proyecto político continúa, eso escuché, es lo último que yo escuché, por lo menos. Bueno, en la medida en que no se puede reproducir en estas condiciones, y continúa de un modo más implícito, más velado, ¿no? Pero sí, no se podría decir que el kirchnerismo está fuera de este proyecto. En todo caso, podríamos decir que el kirchnerismo no es idéntico al proyecto de este. Entre otras cosas, no se pudo presentar. No es que solo, eso hay que recordarlo bien, Daniel, no es que hizo una gran jugada maestra, que lo fue, el instante en que eligió a Alberto. También está en que no pudo presentar, eso dice algo. Claro, sin dudas. Hubo mucho de intentar, no solo que no se pueda presentar a presidenta, sino que no se pueda presentar ninguna candidatura, incluso que estuviera presa, ¿no? Que era lo que deseaban como forma de destruir de algún modo el kirchnerismo. Exacto, y yo bueno, estamos perdiendo un poco la señal, me parece, con Jorge Alemán, con quien le estamos hablando, y no lo estoy escuchando. Sé que, imagino que tampoco. ¿Hola? Probablemente ¿estás? Estamos con una conexión no sé qué pasa. ¿Perdón? Hola, yo te escucho bien. ¿Vos no me escuchás? ¿Vos me escuchás bien? No, incluso por algún motivo, no escuchaba en la radio tampoco. Mi truco es prender la radio si yo no escucho. A ver si, claro, qué bueno. si me está saliendo. Bueno, me parece que este no es otro punto central, es el lofer y toda esta movida que, por supuesto, puso digamos, en una situación complicada a Cristina Fernández, y tiene todavía detenidos presos políticos en Argentina. Ese es un gran tema que tenemos hoy, ¿no?, en Argentina. Y ahí va a tener una elección forzada, le guste o no le gusta al presidente. No, el proyecto no puede soportar que estén presos, que Amado Boudou esté preso, por ejemplo, o que se le intente meter presa a Cristina. Entonces ya ahí es donde el posibilismo se acabó, ahí hay que jugar la carta, ¿no? Claro. Eso creo que yo también creo que ese es un punto central y clave, y que me parece que también
una enorme parte de los votantes de Alberto Fernández, tal vez los más comprometidos políticamente, están exigiendo que allí se juegue una carta, ¿no? Me parece a mí, no sé cómo lo Me ves. parece que Alberto seguramente también, aunque no debe saber de qué manera jugarla, de qué manera Sí, jugarla claro. y que no te vuelva el mundo igual a Maduro, que no digan, porque ya sabes lo que van a decir en todas partes. No se respeta la división de poderes, no hay garantías constitucionales, es decir, el mundo no va a acompañar. Suponte que haya un indulto, o suponte que hay una solución de las Cortes, el mundo no acompaña esto, eso hay que saberlo. Otra cosa es que pensemos que lo tiene que hacer sí o sí. Sí. Sí, claro, es cierto, es cierto. A veces No, el mundo tenemos no va a que... acompañar, eso te lo aseguro. El mundo incluso los progres nos van a acompañar. Sí, claro. No, bueno, sí, los progres, me acuerdo, me pensaba en la invectiva de Rodríguez Zapatero, diciéndole a los pulcros europeos que no podían hablar de Venezuela si no la conocían, o algo parecido, ¿no? Ayer, este Claro, pero lunes. Zapatero está solo. Sí, sí. Zapatero es la persona más honesta del PSOE, pero lo dejaron solo, digamos, ¿no? Sí, claro. Y ahora se va a instalar en Argentina un diario español que va a tener, ya te digo, una apariencia progresista, pero que va a jugar en este nivel del que estamos hablando. A la primera de cambio van a empezar a surgir estos cuestionamientos. Yo creo que el presidente debe estar muy preocupado por estos temas y el tema es que la resolución es difícil porque el mundo, lamentablemente por sus condicionamientos, por el Fondo Monetario Internacional fundamentalmente, ¿no? Tiene que hacer una cierta, presentarse decorosamente frente al mundo. La vez va a tener que tomar una decisión que en la que no te va a apoyar nadie. Claro, claro. Bueno, también sabemos que el que la movilización popular esté tan tradicional, este tipo de cosas, esté restringida, también de algún modo ese no tomar la calle le saca un poco, ¿no?, de poder a Alberto Fernández para tomar algunas decisiones. Pero que tal vez con él... porque sería muy distinto una gran movilización por los presos, pero una gran movilización. Sí, claro, como fue por el 2x1, por Verdad. ejemplo. Sí, eso es absolutamente cierto, esa es una gran realidad. Por eso te digo que ahí las expectativas, cuando uno tiene en cuenta la pandemia, cambia todo, porque hace rato que se podría haber organizado una gran marcha a favor de una reforma judicial seria y por la libertad de los presos políticos en Claro. Argentina. Claro. Bueno, será clave ver cómo evoluciona la pandemia y también cómo evoluciona la movilización popular, que de a poco empieza a encenderse, y entre hoy y mañana, a propósito de la ley de la interrupción del embarazo, estarán en las calles. Jorge, te mando un abrazo muy grande, te agradezco esta charla nuevamente. Yo agradecido con ustedes, un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo enorme, chavo, hasta pronto. Hablábamos con Jorge Alemán, escritor, psicoanalista, ensayista, un amigo muy querido por la casa y muy respetado por todos nosotros.